Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. En el vibrante y acogedor escenario de un suburbio de clase media alta en Sao Paulo, Ana Lúcia, una renombrada estilista de eventos y organizadora de bodas, vivía lo que parecía ser la personificación de la felicidad. A sus 45 años era la imagen de la mujer realizada, una carrera floreciente que la colocaba en el epicentro de celebraciones de amor, y un matrimonio de más de 20 años con Jorge, un influyente empresario del sector inmobiliario, padre de su única hija, Sofía. Ana Lúcia, con su personalidad naturalmente optimista y su pasión por crear momentos inolvidables para los demás, se dedicaba en cuerpo y alma a la organización de la boda de Minonensipu. Sofía, su proyecto más preciado. Cada detalle, desde los arreglos florales hasta la lista de invitados, era cuidadosamente planeado por ella, imbuido de un profundo amor maternal y de la creencia inquebrantable en los lazos familiares. Ella veía ese día no solo como la unión de su hija, sino como una renovación de sus propios votos de felicidad y unión. El contraste, sin embargo, yacía en las sombras de su casa, donde Jorge, un hombre de negocios astuto y con un carisma superficial, orquestaba, silenciosamente, una farsa. Él veía a Ana Lúcia como la fachada perfecta para su imagen pública y un pilar para sus ambiciones sociales, pero, en secreto, nutría un desprecio creciente por su ingenuidad y por su dedicación exclusiva a la familia, que él interpretaba como falta de ambición en el mundo de los negocios. Para él, el ascenso social y el poder eran las únicas monedas de cambio verdaderas, y no dudaría en usar a cualquier persona como escalón para alcanzar sus objetivos. Hacía meses, mantenía un caso extramatrimonial con Patricia, una abogada ambiciosa y sin escrúpulos que trabajaba en una de sus empresas. Patricia era la antítesis de Ana Lúcia, fría, calculadora y obsesionada con el estatus, viendo en Jorge la oportunidad de ascenso social y financiero que siempre había deseado. La boda de Sofía, que debería ser la cumbre de la alegría de Ana Lúcia, comenzó a presentar grietas sutiles, como pequeñas fallas en una obra de arte perfecta, mensajes enigmáticos en el celular de Jorge que él disimulaba con destreza se hicieron más frecuentes. Llamadas a horas inusuales, excusas baratas para ausencias prolongadas y un cierto distanciamiento emocional comenzaron a corroer la paz de Ana Lúcia. Ella, con su corazón generoso, inicialmente atribuyó estos cambios al estrés del trabajo y a la cercanía del evento, intentando justificar el comportamiento de su marido con la presión natural de un gran negocio. Sin embargo, una inquietud silenciosa, un presentimiento incómodo, comenzó a instalarse en su interior, susurrando sobre una verdad que ella se negaba a enfrentar, una verdad que amenazaba con desmantelar todo su mundo cuidadosamente construido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La tensión alcanzó su punto de ebullición en la víspera de la boda, en un escenario de preparativos frenéticos y esperanzas elevadas. Mientras Ana Lúcia ultimaba los detalles de Minonensipu, la decoración en el lugar de la ceremonia, un ambiente suntuoso adornado con flores blancas y luces centelleantes, su celular sonó. Era Patricia, la voz cargada de una satisfacción mal disimulada. Ana Lúcia, quiero que sepas que Jorge y yo iremos juntos a la boda de Sofía mañana. Él me ama, y es a mí a quien él quiere a su lado, dijo Patricia, su voz destilando veneno, revelando no solo la traición, sino la intención de humillación pública. El aire pareció enrarecerse para Ana Lúcia, y el
Mundo a su alrededor giró. Las flores, antes símbolos de amor, parecían marchitarse ante sus ojos, y las luces centelleantes se volvieron una niebla. Era como si la realidad, antes tan firme, se deshiciera en 1000 pedazos bajo sus pies. El golpe fue devastador. El dolor de la traición, que antes era solo una sospecha incómoda, se materializó en una herida abierta y palpitante. Ana Lucia sintió una mezcla de náuseas y vértigo, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El impacto no era solo emocional, sino físico, robándole el aliento y la capacidad de razonar. La humillación prometida por Patricia de verla junto a Jorge en el día más importante de la vida de su hija añadía una capa de crueldad indecible a la traición. Las palabras de la amante reverberaban en su mente como un eco siniestro, destruyendo 20 años de confianza y cariño. Se sintió como un vaso de cristal roto, los pedazos esparcidos por el suelo, incapaces de ser reunidos. En un ímpetu de desesperación y rabia, Ana Lucia confrontó a Jorge en casa. Las palabras salieron de su boca en un torbellino de dolor y furia, pero él, con su frialdad calculadora, solo confirmó la traición con una sonrisa cínica. Patricia irá conmigo mañana. Es hora de que aceptes la realidad, Ana Lucia. Nuestro matrimonio ha terminado, declaró sin una pizca de remordimiento, como si estuviera anunciando un negocio en quiebra. La crueldad de sus palabras, proferidas con una calma aterradora, fue la estocada final. Ana Lucia se sintió despojada de su dignidad, humillada en su propia casa, en el umbral del día más significativo para su hija. Ese momento no era solo el fin de un matrimonio, sino el inicio de una nueva y dolorosa realidad. La desesperación inicial de Ana Lucia era palpable, casi sofocante. Se encerró en su habitación, siendo el silencio el único testigo de su profundo dolor. El sueño de una familia unida que ella construyó con tanto esmero se desmoronaba ante sus ojos y se vio hundiéndose en un abismo de tristeza y confusión. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo la persona en quien más confiaba la traicionaría de forma tan vil? Las preguntas resonaban en su mente, sin respuestas, mientras se veía acorralada entre el dolor de la traición y la vergüenza inminente. El mundo parecía haber perdido sus colores, y la felicidad se convirtió en un recuerdo distante. La humillación prometida por Jorge y Patricia, de verlos juntos en la boda de su propia hija, era una herida aún más profunda. La idea de ser expuesta públicamente, de tener su dolor exhibido para todos, era insoportable. Se sentía despojada no solo de su marido, sino de su honor y de su papel como madre en ese día tan especial. La vergüenza era un manto pesado que la envolvía y el miedo a la exposición pública la paralizaba. ¿Cómo podría enfrentar a todos los invitados, a sus amigos y a su propia hija, sabiendo la farsa detrás de la sonrisa de Jorge? En este torbellino de emociones, un pensamiento frío y calculado comenzó a tomar forma en la mente de Ana Lucia. La humillación no sería solo suya. La escena de Jorge y Patricia juntos sería un ultraje para Sofía, una vergüenza para la familia y una falta de respeto a todo lo que el matrimonio representaba. Ella no podía permitir que la felicidad de su hija fuera manchada por esa crueldad. Era preciso actuar, y actuar con inteligencia. El dolor aún la consumía, pero la idea de proteger a Sofía y de no rendirse a la vileza de Jorge y Patricia comenzó a encender una pequeña llama de resistencia en su corazón herido. La mente de Ana Lucia, entrenada para organizar los eventos más complejos y prever cada imprevisto, comenzó a funcionar a un ritmo diferente. Ya no era la estilista de eventos apasionada, sino una estratega herida, con una nueva misión. La desesperación daba paso a una determinación gélida, alimentada por la rabia y la necesidad de justicia. Ella no sería la víctima pasiva. Transformaría la humillación en un arma.
Con cada respiración, el dolor se mezclaba con la chispa de una venganza sutil, no para destruir, sino para restaurar la dignidad y la verdad. Sabía que necesitaba un plan, uno que fuera tan impecable como las bodas que ella organizaba, pero con un desenlace completamente diferente. La idea de confrontar a Jorge directamente se había mostrado inútil. Su arrogancia lo cegaba. La humillación de Patricia era un combustible, pero la venganza debía ser más elegante, más devastadora en su precisión. No quería solo que ellos se arrepintieran, quería que ellos sintieran la vergüenza que intentaron imponerle a ella. La mente de Ana Lucia se convirtió en un campo de batalla, donde el dolor se transformaba en estrategia. La primera semilla de su estrategia fue plantada en su mente. Ella no estaría presente en la boda, no de la forma que esperaban. Se negaba a ser la figura patética, la ex abandonada. Su ausencia sería el primer golpe, una advertencia de que las cosas no serían como ellos planearon. Pero solo eso no bastaría. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera cara de Jorge y Patricia para todos, sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra. El silencio de la habitación fue roto solo por el sonido de su propia respiración, mientras formulaba lo que había dicho. La clave estaba en lo que Patricia no sabía, en la información que solo Ana Lucia poseía y que, si se usaba en el momento justo, desmantelaría toda la farsa de Jorge. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su exmarido y de su amante. Ana Lucia sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso. La mañana del día de la boda de Sofía, un día que debería haber sido de pura alegría, Ana Lucia se despertó con una determinación férrea, aunque la procesión de las horas previas había sido un tormento. Las lágrimas de la noche anterior habían secado, dejando tras de sí un residuo de amargura y una claridad glacial. La humillación de la traición de Jorge, magnificada por la insolencia de Patricia, había mutado en un catalizador de una fuerza interior que Ana Lucia no sabía que poseía. No era la rabia ciega, sino una furia helada, forjada por el desprecio y el deseo de proteger a su hija de la sombra de la vergüenza que Jorge y su amante intentaban proyectar. La injusticia clamaba por una respuesta, no una reacción emocional, sino una estrategia meticulosa. La Ana Lucia ingenua se había desvanecido, y en su lugar emergía una mujer con los ojos abiertos, lista para la batalla, con la dignidad como su estandarte y la justicia como su norte inquebrantable. La primera persona a la que Ana Lucia acudió fue su amiga de toda la vida, Elena, una abogada brillante y sagaz, con una reputación impecable en el derecho de familia. La llamada telefónica, a primera hora de la mañana, fue breve y directa. Elena, necesito tu ayuda. Jorge me ha traicionado y Patricia planea humillarme en la boda de Sofía. Pero ella no sabe algo crucial. La voz de Ana Lucia, aunque controlada, denotaba la gravedad de la situación. Elena, con su mente aguda, comprendió al instante que no era una simple disputa matrimonial, sino una operación estratégica. Ella era la aliada perfecta, leal, discreta y con el conocimiento legal necesario para guiar a Ana Lucia a través de las complejidades de lo que se avecinaba. No hubo preguntas superfluas, solo una promesa silenciosa de apoyo incondicional. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Elena a su lado, la búsqueda de información y pruebas comenzó de inmediato, con una urgencia que rayaba en la desesperación, pero con una precisión quirúrgica. El algo crucial al que se refería Ana Lucia en su conversación con Elena era una cláusula prenupcial,
aparentemente insignificante, que ella había insertado en su acuerdo de matrimonio con Jorge hacía años, casi por instinto, sin pensar que algún día sería necesaria. Esta cláusula establecía que, en caso de infidelidad probada y pública por parte de Jorge, una parte significativa de sus activos sería transferida a un fideicomiso para Sofía, asegurando su futuro y la estabilidad financiera de Ana Lucia. El problema era que los documentos originales estaban en una caja fuerte en la oficina de 1900 en Jorge, un lugar al que Ana Lucia ya no tenía acceso. La tensión se intensificó a medida que el tiempo se agotaba. Elena, utilizando sus contactos en el mundo legal y de investigación privada, comenzó a rastrear los movimientos de Jorge y Patricia, buscando no solo confirmación de su relación, sino también cualquier detalle que pudiera usarse para probar la infidelidad pública. Paralelamente, Ana Lucia, con su vasta experiencia en la organización de eventos y su conocimiento de los hábitos de Jorge, ideó un plan para acceder a la oficina sin levantar sospechas. Su objetivo no era solo recuperar los documentos, sino también buscar cualquier otra prueba de las manipulaciones de Jorge, quizás algún registro de sus acuerdos comerciales o de sus interacciones con Patricia que confirmaran su intención de humillarla. Cada paso era calculado, cada acción, un movimiento en un tablero de ajedrez donde las piezas eran sus vidas. El primer enfrentamiento externo, aunque sutil, ocurrió unas horas antes de la boda. Jorge, impaciente y arrogante, llamó a Ana Lucia, esperando encontrarla sumida en el llanto y el desespero. Su tono era condescendiente, intentando saborear su victoria anticipada. Ana Lucia, espero que hayas comprendido la situación. Patricia y yo estaremos ahí y no quiero escándalos. Mantén la compostura. Pero la voz que respondió no era la que él esperaba. Ana Lucia, con una calma perturbadora, replicó: No te preocupes, Jorge. No habrá escándalos de mi parte. Me aseguraré de que la verdad salga a la luz de una manera memorable. Su voz era tan serena que a Jorge le pareció oír un eco de amenaza velada. Él, acostumbrado a su sumisión, subestimó la frialdad en su tono, interpretándola como la resignación de una mujer derrotada. Pero la verdad era que Ana Lucia ya no era la misma. Su inteligencia, antes dedicada a embellecer la vida de los demás, ahora se afilaba como una espada. El cazador se había convertido en el cazado, y Jorge, en su arrogancia, no lo percibía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras tanto, Elena, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. Patricia había sido ascendida a un puesto de alta dirección en una de las empresas de Jorge, un movimiento que solo podía interpretarse como una formalización de su relación y una señal de la influencia que ella ejercía sobre él. Esto, combinado con algunas fotos discretas obtenidas por un investigador privado que mostraban a Jorge y Patricia en actitudes íntimas en eventos sociales recientes, comenzó a construir un caso sólido de infidelidad pública. Estas pruebas, aunque no eran la cláusula prenupcial, eran valiosas para desmantelar la imagen de Jorge y para establecer el patrón de su comportamiento desleal. La paciencia y la meticulosidad de Elena estaban dando frutos, proporcionando a Ana Lucia las armas necesarias para su plan. El plan de Ana Lucia comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. Ella no solo buscaba la cláusula, sino también un medio para que la revelación de la traición y la manipulación de Jorge fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para él. La boda de su hija, el escenario elegido por Jorge para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Ana Lucia recordó una conversación casual con el notario que había redactado su acuerdo prenupcial. Un hombre de confianza de su familia. Él le había mencionado:
Hace años que una copia digitalizada del acuerdo, por seguridad, se guardaba en un servidor de su oficina, accesible solo con un código de seguridad específico que Ana Lucia aún recordaba. La clave para la victoria estaba en su memoria. El desafío principal ahora era acceder al servidor del notario sin levantar sospechas. Ana Lucia, con su mente ágil, recordó un antiguo favor que le debía un técnico de TI, un excolega que le debía un gran favor por haberle ayudado a conseguir un contrato importante años atrás. Ese técnico era la pieza clave que le permitiría, de forma remota, acceder a los documentos. La protagonista, antes vista como ingenua, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Jorge. Mientras Jorge y Patricia se preparaban para la boda, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Ana Lucia ultimaba los detalles con Elena y el técnico de TI. La estrategia de Ana Lucia no se limitaría a la exposición legal. Su objetivo era una humillación social que mancharía la reputación de Jorge para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del evento para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando toda la atención estuviera puesta en la nueva familia, exponiendo a Jorge ante todos sus conocidos y socios de negocios. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Jorge y Patricia salieran impunes era inaceptable. Su determinación era inquebrantable. La noche antes de la boda, Ana Lucia pasó horas con Elena, repasando cada detalle, cada posible reacción de Jorge, cada palabra que sería pronunciada. La tensión era palpable, pero la resolución de Ana Lucia era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de organizadora de eventos, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La boda de su hija no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La relación con Sofía, su hija, era un pilar fundamental en la fortaleza de Ana Lucia. Aunque no le había revelado la magnitud de la traición, los pequeños detalles y las conversaciones sutiles que habían tenido sobre el futuro y la importancia de la honestidad habían reforzado su decisión. Sofía, con su dulzura y su fe inquebrantable en la bondad, era el recordatorio constante de por qué Ana Lucia estaba librando esta batalla. No era solo por ella, sino por el legado de valores que quería dejar a su hija, la lección de que la dignidad y la verdad siempre prevalecen. Era un acto de amor materno disfrazado de estrategia legal y social. El triunfo de Ana Lucia no era solo la cláusula prenupcial, sino su propia inteligencia emocional y su capacidad para leer a las personas. Ella conocía a Jorge mejor que nadie. Sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Elena y el acceso remoto a la cláusula, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Ana Lucia era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Jorge de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Ana Lucia, de mujer traicionada a estratega, era completa. El ambiente festivo de la boda se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Ana Lucia. Ella sabía que Patricia, con su arrogancia, estaría esperando verla desmoronarse. Pero Ana Lucia tenía algo más en mente,
Una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración. La estrategia de Ana Lucia implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Jorge le había infligido se transformaría en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de Jorge, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de su hija. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. La noche antes de la boda, Ana Lucia durmió poco, pero su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Ella estaba lista. El día de la boda de Sofía amaneció con un sol radiante, un contraste irónico con la tormenta que se gestaba en el corazón de Ana Lucia. El escenario de la ceremonia, un jardín lujosamente decorado por ella misma en tiempos de inocencia, ahora se erguía como un coliseo donde se libraría una batalla de ingenio y dignidad. Ana Lucia, con una calma que desmentía la vorágine de emociones en su interior, llegó al lugar de los eventos. Vestía un elegante traje oscuro, impecable, que proyectaba una imagen de fortaleza serena, muy lejos de la mujer desolada que Jorge y Patricia esperaban. Su presencia era discreta pero imponente, observando cada detalle, cada invitado que llegaba, con la agudeza de una estratega. La música de 1900, las cuerdas, que debía ser un himno al amor, sonaba como la banda sonora de un thriller, aumentando la tensión en el ambiente. Jorge y Patricia llegaron juntos, exhibiendo una arrogancia descarada. Ella, con un vestido llamativo, se aferraba al brazo de Jorge, sonriendo con suficiencia como si estuviera a punto de reclamar su trofeo. Jorge, por su parte, miraba a su alrededor, buscando la reacción de los demás, esperando ver la humillación en el rostro de Ana Lucia. Sin embargo, no encontró el desespero que anticipaba. Ana Lucia los saludó con un gesto de cabeza educado, una sonrisa sutil que Patricia interpretó como resignación, pero que, en realidad, era la calma antes de la tormenta. La indiferencia calculada de Ana Lucia fue la primera fase de su plan, un golpe psicológico diseñado para desarmar a sus adversarios. Ellos, en su soberbia, no podían concebir que la ingenuidad de Ana Lucia ocultara una mente tan estratégica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Ana Lucia entró en acción de forma sutil, pero con una precisión devastadora. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel, Ana Lucia se acercó discretamente a Marcos, un amigo cercano de la familia y el padrino de Sofía, que también era un respetado juez de familia. Con una mirada de complicidad, le entregó un pequeño dispositivo USB, susurrando: «Marcos, esto es para ti. Contiene una sorpresa de bodas para Sofía», algo que Jorge preparó con mucho cariño. La sonrisa de Ana Lucia era enigmática, y la curiosidad de Marcos se despertó. El dispositivo contenía los documentos digitalizados de la cláusula prenupcial, junto con las pruebas de la infidelidad de Jorge. El momento y la persona elegidos no fueron al azar. Marcos era una figura de autoridad y confianza, cuya reacción sería tomada en serio por todos. La sorpresa se transformó en pánico para Jorge y Patricia cuando, durante el brindis, en un momento de pausa y atención colectiva, Marcos se levantó con el micrófono. Pensaron que él anunciaría algo trivial, quizás una broma. Sin embargo,
Marcos, con una expresión seria, agradeció a Jorge y Patricia su sorpresa y procedió a proyectar en una pantalla grande, dispuesta para vídeos de la pareja, el contenido del USB. Las primeras diapositivas mostraban la cláusula prenupcial con el nombre de Jorge resaltado, seguida de las fotos de Jorge y Patricia en situaciones comprometedoras. El silencio se apoderó de la sala, un silencio cargado de incredulidad y asombro. Las sonrisas de los novios y de los invitados se congelaron y el rostro de Jorge se descompuso en una mezcla de furia y horror, mientras Patricia palidecía, sus ojos fijos en la pantalla. El contraataque de Jorge fue furioso y predecible, aunque inútil. «Esto es una farsa, una manipulación de Ana Lucia», gritó, intentando desesperadamente tomar el control de la situación. Corrió hacia la pantalla, intentando desconectar el proyector, pero ya era tarde. La imagen de la cláusula prenupcial y las fotos habían quedado grabadas en la mente de todos los presentes. Patricia, en un intento de desviar la atención, acusó a Ana Lucia de ser una mujer despechada y de sabotear la boda de su propia hija. Pero sus palabras, cargadas de histeria, solo confirmaron la culpa ante los ojos de los invitados, que comenzaron a cuchichear y a mirar con desaprobación a la pareja. La credibilidad de Jorge y Patricia se desmoronaba cada segundo, su fachada de respetabilidad hecha pedazos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Jorge y Patricia se hundían en su propia trampa, los aliados de Ana Lucia, hasta entonces ocultos en las sombras, emergieron para reforzar su posición. Sofía, la novia, aunque inicialmente conmocionada, se acercó a su madre, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y orgullo. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa. Ana Lucia, con la voz firme pero con una ternura infinita, le explicó la verdad de la traición y la manipulación de Jorge. Sofía, que siempre había tenido una conexión especial con su madre, comprendió la magnitud del sacrificio de Ana Lucia para protegerla, y su lealtad se inclinó decisivamente hacia ella. También, un antiguo socio de Jorge, que había sido víctima de sus manipulaciones financieras en el pasado, se levantó y confirmó algunas de las prácticas deshonestas de Jorge, fortaleciendo aún más las pruebas presentadas. La situación se volvió insostenible para Jorge. Algunos de sus socios de negocios presentes en la boda comenzaron a retirarse discretamente, susurrando entre sí sobre las implicaciones legales y financieras de lo que acababan de presenciar. La reputación de Jorge, construida sobre una base de engaños, se desmoronaba en tiempo real. Patricia, al ver el desastre inminente, intentó culpar a Jorge, creando una discusión acalorada entre ellos, lo que solo sirvió para exponer aún más su propia vileza y la naturaleza tóxica de su relación. La ascensión estratégica de Ana Lucia no se basaba en la destrucción, sino en la exposición de la verdad, permitiendo que la propia maldad de Jorge y Patricia los consumiera. El rostro de Jorge, antes arrogante, ahora reflejaba una desesperación creciente. La humillación pública era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Jorge directamente, expresando su decepción y su indignación. La boda de su hija, que él había planeado usar como el escenario de su triunfo, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad. La escena era la viva imagen de la justicia poética. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Ana Lucia, observando desde la distancia, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno,
pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos, solo con la fría y calculada exposición de los hechos. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Ana Lucia estaba completa. Ya no era la víctima, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder y su voz. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un divorcio y una disputa por la humillación social, se había transformado en algo mucho más profundo. Las apuestas para Ana Lucia eran altísimas. No solo la pérdida de bienes y reputación, sino también la dignidad de su hija y la posibilidad de un futuro libre de las sombras del pasado. Sin embargo, su resiliencia y su ingenio demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Jorge pudiera interponer en su camino. La atmósfera en el salón de eventos era ahora una mezcla de incredulidad, vergüenza y una creciente sensación de justicia. Los invitados se dispersaban, no en señal de celebración, sino de desaprobación, dejando a Jorge y Patricia solos en medio del caos que ellos mismos habían creado. El silencio que siguió a la partida de los invitados era ensordecedor, lleno de las reverberaciones de una farsa que acababa de ser desmantelada públicamente. Ana Lucia, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo camino. El ambiente en el salón, que minutos antes vibraba con la promesa de una celebración, se había transformado en un escenario de juicio silencioso. Los pocos invitados que aún permanecían, chocados por la revelación, observaban a Jorge y Patricia con una mezcla de lástima y desprecio. El clímax estaba por llegar, y el aire se cortaba con la tensión. Sofía, la novia, con lágrimas en los ojos, se acercó a su madre, buscando consuelo y comprensión en medio del caos. Ana Lucia la abrazó con fuerza, transmitiendo todo su dolor y al mismo tiempo la fuerza que la impulsaba. Era un momento de conexión profunda, donde la verdad se sobreponía a la vergüenza y a la fachada de un matrimonio feliz. Los secretos fueron revelados, y la relación madre e hija se fortaleció ante la adversidad, un lazo inquebrantable en medio de la ruina. El juez Marcos, aún con el dispositivo USB en mano, se aclaró la garganta, su voz resonando en el silencio ensordecedor. «Creo que estas pruebas hablan por sí solas», dijo, mirando directamente a Jorge. La cláusula prenupcial establece claramente las consecuencias de la infidelidad, y las imágenes son irrefutables. Este matrimonio, Jorge, no es solo de su hija, es también el día en que la verdad salió a la luz, y las consecuencias legales serán inevitables. Jorge, con el rostro pálido y sudoroso, intentó argumentar, pero sus palabras se perdieron en un murmullo incoherente. Patricia, visiblemente nerviosa, intentó huir del salón, pero fue interceptada por Elena, quien se acercó con una mirada severa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación explosiva no se limitó a la proyección de los documentos. Ana Lucia, con su voz calma y firme, se acercó al micrófono que Marcos aún sostenía. «Jorge», comenzó ella, su voz resonando por todo el salón, «usted me subestimó no solo a mí, sino la inteligencia de todos aquí presentes. Pensó que podría humillarme públicamente en el día más importante de la vida de nuestra hija. Pero lo que Patricia no sabía y lo que usted olvidó es que yo siempre estuve un paso adelante. Esa cláusula, Jorge, no fue un mero capricho, fue una precaución porque, en el fondo, yo siempre supe quién era usted realmente». La confesión de Ana Lucia, hecha con una serenidad cortante, reveló a todos la profundidad de la manipulación de Jorge.
Jorge, al verse completamente expuesto, lanzó un grito de rabia e impotencia. «¡Mientes! Todo esto es una invención tuya para destruirme», vociferó, pero sus palabras carecían de convicción. Su máscara de hombre de negocios intocable se había deshecho. Patricia, ahora completamente acorralada, intentó desviar la atención, revelando detalles íntimos de la vida de Jorge que ella conocía por haber sido su amante. Pero esto solo sirvió para confirmar la naturaleza vil de Meadows. Ambos. La sala estaba en shock. La dignidad de Ana Lucia, antes pisoteada, se erguía victoriosa, mientras la vergüenza de Jorge y Patricia los hundía en un abismo de descrédito. La caída de Jorge fue rápida y humillante. Los pocos socios que aún permanecían se retiraron, sus rostros exhibiendo una mezcla de indignación y alivio por no estar ya asociados a él. La reputación de Jorge en el mercado, construida con años de arduo trabajo y manipulación, se desmoronó en cuestión de minutos. Las consecuencias legales, garantizadas por la cláusula prenupcial, implicarían la pérdida de una parte significativa de su fortuna, que sería transferida a Sofía, y la desmoralización pública sería la pena más dura. Patricia, sin el apoyo de Jorge y con su reputación en ruinas, también se vio sin salida, sus ambiciones de poder y riqueza transformadas en polvo. La justicia para Ana Lucia no era solo legal, sino moral, y ella había prevalecido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salón de bodas, antes un escenario de drama, ahora era un lugar de desolación para Jorge y Patricia. Ellos se quedaron aislados, las luces de la fiesta de boda pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa de sus propias acciones. La atmósfera de alegría, destinada a ser un momento de celebración para Sofía, se transformó en un recuerdo amargo del día en que la verdad de su padre fue revelada, pero también un testimonio de la fuerza y la resiliencia de su madre. Ana Lucia, al ver la humillación de Jorge, sintió un alivio silencioso, no por venganza, sino por la sensación de que la justicia había sido hecha y la verdad finalmente liberada. Marcos, el juez, se acercó a Ana Lucia y la abrazó, expresando su orgullo y admiración. «Fuiste increíblemente valiente, Ana Lucia. Hiciste lo que tenías que hacer», dijo él con sinceridad. Elena, su amiga y abogada, también la felicitó, prometiendo todo el apoyo legal para los próximos pasos. La red de apoyo de Ana Lucia, antes un pilar invisible, se volvió visible y fuerte. Ella no estaba sola, y la solidaridad de sus amigos y familiares era un bálsamo para su alma herida. La batalla había sido librada y ganada, pero el camino hacia la curación aún estaba por venir. La acción de Ana Lucia, aunque dramática, fue un acto de autodefensa y de protección a su hija. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la restauración del orden, de la verdad y de la dignidad. La humillación de Jorge no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones y de su creencia de que él podría actuar impunemente. La escena en el salón, con Jorge y Patricia acorralados y expuestos, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, y que la justicia, aunque tardía, siempre llega. Aquel momento de confrontación final y revelación marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Ana Lucia. Ella había superado el dolor y la vergüenza, transformándolos en fuerza y determinación. Su inteligencia, su coraje y el apoyo de sus aliados fueron las armas que la llevaron a la victoria. La caída de Jorge y Patricia no era su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones. Y Ana Lucia emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las ataduras del pasado y lista para construir un nuevo futuro.